Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es la grabación de la clase que da inicio a las prácticas. Eh, es una clase bastante informativa, por eso preferiría también que lo vieran, así que tuvieran la grabación, lo pudieran revisar y demás. Es un texto en inglés que ya les he enviado, o más bien está en la plataforma y también les he enviado. Vienen documentos para la práctica y dice documentos principales en una carpeta. Bueno, las conductas que estamos evaluando, que vamos a empezar a evaluar en la práctica, pues va a estar relacionado, como lo vimos al principio del semestre, a cómo los peatones tienen una conducta al caminar que realmente denota no solo un uso del espacio físico, sino un uso o más bien una explicación basada también en la interacción social, en la comunicación y demás, ¿no? Entonces, esta presentación es bastante sencilla, pero es la base del artículo y la base de lo que va a ser nuestra práctica. Y pues ya la parte final de las calificaciones, yo espero ya mañana actualizarlas todas, pero pues, que no ha habido en realidad ningún problema. Y al final les explico un poco también lo de liderazgo. Bueno, entonces tenemos, pues, allá que los peatones, pues resulta que se les estudia a veces de una forma aislada, pero también, pues, hay muchas veces que se les puede estudiar como parte de un grupo, de una masa, en la que intervienen los amigos, la pareja o la familia. Y es interesante porque realmente lo que nosotros vamos a ver aquí en términos de grupo, porque vamos a considerar todavía estos pequeños grupos que vamos a ver caminando, realmente se inscriben tanto desde las estudio de las grupos hasta realmente el estudio de las masas, porque pues, esto es lo que genera finalmente la dinámica de un grupo masivo, ¿no? Digamos, de una masa. Entonces, la hipótesis que tienen los autores es que van a realizar una investigación en el que existe eh, dos grupos. Un grupo en el que hay una baja densidad y otro grupo en el que hay una alta densidad y van a vigilar o van a observar a estos peatones. Bien, lo sabemos, pues muchas de las técnicas que tenemos en las ciencias sociales pues están basadas en el habla, es una gran técnica, la entrevista, platicar con la persona, preguntarle por qué hace tales y tales comportamientos. Y otra base de esto también está relacionado a observar, cómo observamos y vemos la conducta y tendemos a saber que dar una explicación en términos de las parejas, bueno, las parejas románticas, si nosotros viéramos diferentes dúos de personas fingiendo o no ser una pareja, pues podríamos detectar a la que es una pareja verdadera, pues las personas que son pareja se imitan un poco la sonrisa una del otro, mantienen más contacto visual. Cuando, pues decir, alguien te observa, pues a veces no es como muy gratificante, entonces tú volteas la mirada, y las parejas no lo hacen tanto, ¿no? Pues, tienen más la mirada y tienden a inclinarse uno hacia el otro, ¿no? Es una forma de, bajo la observación, identificar quiénes son las parejas realmente, ¿no? Quienes no están relacionados, al menos románticamente. Entonces, la observación es una clara técnica, una clara herramienta de las ciencias sociales y pues específico también de la psicología. Entonces, lo que va a hacer este artículo y que vamos a hacer nosotros es observar a las personas, ver cómo es su caminar, su andar y poderlo caracterizar. Uno en alta densidad, otro en baja densidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues cuando hay más personas, cuando hay menos personas. Cuando hay muchas personas, pues les dice la línea de formación de las personas se adelanta y se hace un patrón de una V, ¿no? Una V quiere decir que aquí hay un individuo, aquí hay otro y aquí hay otro. Y lo hemos platicado en clase. Esto facilita caminar, pero también facilita la interacción social porque esta persona que está acá, pues permite que estos dos se comuniquen, pero a la vez escucha la conversación. Sin embargo, son menos rápidos, ¿no? La fluidez porque son menos aerodinámicos cuando van en una línea recta. Sin embargo, pues cuando la densidad de la masa incrementa, la organización del grupo resulta en un compromiso entre caminar más rápido y facilitar el intercambio. Es decir, cuando haya mucha gente, mucha densidad, muchas más personas por metro cuadrado, ¿no? Nos dice, entonces se vuelve complicado
y muchas veces pues hay que decidir entre camino más rápido o platico con mis compañeros, ¿no? Entonces, realmente tenemos, y que eso es lo relevante acá, que la dinámica del grupo, de la masa, no está determinada en las construcciones del ambiente físico, sino que es conducida por la conducta de otros peatones y el ambiente, y a través de los patrones de comunicación, las interacciones sociales y los individuos. Estos artículos no están hechos solo por científicos sociales, hay mucha gente de las matemáticas, de la física incluidos ahí, y eso parecería lo relevante en el trabajo multidisciplinario, que realmente muchas veces pensamos que es la infraestructura física de un lugar la que va a definir por completo el comportamiento de los individuos, y lo que están diciendo los científicos sociales acá es no es todo, ¿no? También mucho de lo que hagan estas personas pues está basada en cómo se comunican, qué tanto quieren interactuar otros con otros, y finalmente pues aspectos psicológicos que no son restrictivos del ambiente. ¿Cuál es también un objetivo principal? Pues la idea es crear modelos confiables de predicción diseñados para las infraestructuras urbanas, el manejo del tráfico o la seguridad de las masas en eventos, procesos de evacuación, donde es necesario comprender cómo interactúan las leyes locales, delineando las dinámicas colectivas de la masa. Y esto es algo importante en los proyectos de investigación, ya sea que tengan que hacer un proyecto de investigación, o ya sea que tengan que hacer un reporte laboral, ¿no? Esto es fundamental. ¿Para qué creamos o damos un diagnóstico en una empresa, en una escuela, cuál es el objetivo que se tiene que implica tener estos datos y luego llevarlos a una predicción de una infraestructura urbana, ¿no? Entonces, bueno, el tráfico no solamente son autos, sino es gente también estresada o gente con ciertos aspectos psicológicos. En los eventos deportivos donde la gente tiene que evacuar y demás, no solamente es en donde está la salida más cercana, sino también cómo la masa se va a comportar cuando venga un evento de estos, ¿no? Este es un evento. A ver cómo bajan los peatones. Vean ustedes, son tres personas que están evacuando, otras personas que están evacuando y conservan, esto es un poco más la línea, estas ya van más en V y estas personas pues van a ser más lentas y van a irse comunicando, ¿no? Y se vuelven más lentas. Acá hay otro tres también, que también nos dice la lectura, hay gente que camina en 2, 3, 4, 5, pero los de 5 y 4 son menos frecuentes. Pues es que la gente a veces de 2 en 2. ¿Qué tiene que ver esto con aquí de 3? Con la salida, ¿no? Nada más Pablo le va a desalojar.
Realmente, bueno, lo relevante que tenemos acá es más de este lado, ¿no? Veamos un poco, vean los grupos de 2, de 3, la comunicación que van guardando y sobre todo notar que los grupos de 2, sobre todo de 1, son más rápidos. ¿Por qué? Porque los caminantes o los individuales, las personas que van de manera individual, pues son mucho más rápidas, ¿no? Van mucho más enfocados a realmente su destino, siempre y cuando no tengan una gran distracción, ¿no? Hoy el gobierno del DF entrega 5 espacios recuperados para peatones principalmente. Estamos hablando de la calle 16 de septiembre, que durante el año pasado tuvo trabajos de rehabilitación, principalmente para hacerla compartida para autos y para peatones. Okay. Estamos hablando de la Plaza de la Fundación, que es esta pequeña placita enfrente de la Suprema Corte de la Justicia. Estamos hablando del Callejón Hamburgo en la zona rosa. Una glorieta. Que siempre ha sido peatonal, ¿no? Sí, sí, lo que mejoraron fue el mobiliario urbano. Okay. ¿No? Un sitio más en la Magdalena Contreras, en San Jerónimo Lídice, concretamente. Y pues esos son los espacios que entregó el GDF hoy. Obviamente, 16 de septiembre es el espacio pues, principal, ¿no? Se invirtieron alrededor de 50 millones de pesos. Y mucha investigación se puede hacer aquí, ¿no? Es la idea de hace rato de, pues, pensar en cómo estas investigaciones pueden realmente tener un impacto en el espacio, o más bien cómo la dinámica de estos lugares está influenciada no solo por el espacio físico, sino también por la forma como las personas se comportan cuando van sobre esta calle. Por supuesto que también posibilita la interacción social, como lo hemos visto, y esto pues tiene una dinámica diferente para las ciudades. Poderse mover de manera diferente dentro de un espacio. Son estacionamientos que sirven para la gente que llega al centro histórico, ¿no? ¿Qué podría pasar en el momento en el que sigamos evacuar a estas personas y tener modelos de predicción? Entonces, muchas de las personas que estudian realmente estos trabajos, pues lo que hacen es hacer también simulación. Para esto hay software específico, plantea el espacio físico y luego da la idea de cómo ir viendo diferentes escenarios y cómo las personas pues, en un espacio, probablemente una situación de emergencia, van a tender a salirse. Hablábamos del artículo de las bombas en Londres, donde se hace una reconstrucción del vagón del metro y donde cayó las bombas y donde las personas fueron saliendo para poder evacuar del lugar. Lo interesante, por ejemplo, de los artículos de Drury de las bombas, desde la psicología social específicamente, es para ver la conducta de ayuda, ¿no? ¿Cuántas de estas personas que tuvieron una situación de emergencia, una salida de evacuación, la indicación precisa de salir lo más inmediato posible por las salidas de emergencia, no salieron, sino que se regresaron a ayudar a personas cercanas a su evento para que salvaran la vida, o incluso regresar más lejos a ayudar a personas que fueron lastimadas y que necesitaban ayuda para salir, aún a pesar de la indicación, y qué características psicológicas y demás tienen estas personas para ayudar. Por supuesto, está relacionado a muchas de las cosas que han visto desde el primer semestre, por ejemplo, los roles que más ayudan son los hombres, ¿no? Y más en instinto, por ayudar, pues en mucho dado, bueno, dije instinto, pero en realidad está mucho más relacionado por la educación misma. Más hombres ayudan, más hombres están como en esa situación de tienes que ayudar, debes apoyar, debes, ¿no? Entonces, es mucho más clara la conducta del hombre en términos físicos, ayudemos de física inmediata, pero bueno, no sabemos completamente qué pasaría en México por este tipo de
de situaciones, ¿no? Entonces vean cómo es, pues, no solamente ver estas situaciones de simulación y demás, sino que tenemos que tener modelos confiables que realmente ayuden a ver cómo se da este fenómeno más complejo de interacción de los grupos y pues por eso tenemos una dinámica de las masas. Y por supuesto van en interacción con las leyes locales y las leyes gubernamentales y cómo estas impactan en las dinámicas colectivas de masas. En México, por ejemplo, podemos ver cómo las leyes, pues casi ninguna está enfocada al manejo de la dinámica colectiva y basada en pues nuestras propias formas de comunicarnos y de comportarnos. Entonces se hace esto de estudiar los peatones e interacciones individuales, donde pues, hay deseos individuales de velocidad y dirección que uno no tiene que compartir con nadie, y cómo esto afecta o cambia cuando estamos en un grupo y cuando tenemos grupos de 2 a 4 integrantes, cuando más de 5 ya más bien son raros. Los grupos son, es algo muy similar a lo que nos tenemos que hacer, es recolectar datos empíricos de grupos de peatones por medio de la grabación de videos de áreas públicas. Vamos a observar dos contextos, vamos a grabar dos contextos, peatones en condiciones de baja densidad o baja densidad y moderada, es decir, donde pues, un día, por ejemplo, donde pasan muchas personas y un día donde pasan menos personas, ¿no? O en la mañana y en la tarde, eso es lo que vamos a ir definiendo de nuestra práctica. Están ahí los grupos A y los grupos B, cuántas personas se pudieron observar. Y en el caso de nosotros, que tenemos que hacer las grabaciones cerca de CEU para no salir de territorio Puma en nuestra práctica, pues vamos a ir a las calles que están en la Facultad de Medicina, la calle que viene del metro Copilco hacia Medicina. Hay algunos restaurantes que tienen un piso alto, de alguna forma también tendríamos de colocar bastones para poner los celulares y poder hacer nuestras grabaciones. Necesitamos, bueno, una de las cosas que vamos a ver más adelantito, pues es la parte del método en baja densidad, densidad moderada, dos momentos diferentes, para ver cómo las personas van caminando. Aquí está más claramente. Estas son las personas que se observaron en la población moderada, estas son las de la alta densidad. Esta es una distribución Poisson. Recuerdan que en la psicología hemos visto mucho distribuciones normales, es decir, poquitos aquí, va subiendo, más en 3 y en 4, vuelve a bajar, menos en 5 y 6, ¿no? Es la distribución prototípico de una incluso estadística paramétrica. Sin embargo, hay otro tipo de estadísticas como la distribución Poisson, como esta. Tenemos mucha gente en 1, menos en 2, muy poca gente en grupos de 3, de 4, de 5 y de 6, casi nulo. Las dos poblaciones, vean cómo se repiten. En población baja hay mucha más gente solita. Y tenemos algunos estadísticos, que en este caso es el lambda, que vean cómo aparece, y aparece acá para la otra población, esta es la A y esta es la B, que es como un estadístico que nos dice cómo se da la distribución, ¿no? Cómo deberíamos de calcularla o de visualizarla. El tamaño en el grupo A, donde hay 750 participantes, pues hay una distribución cero, truncated Poisson. Esos trabajan con la probabilidad de G cuadrada. Y lo que se hace en este tipo de estadística es que, por ejemplo, hay muchos artículos que nos dicen más o menos la distribución que debe de seguir una población se ve así, con una lambda más o menos de este tamaño. Entonces quiere decir que más o menos la proporción de 1 y de 2 está alta, 3, 4, 5 está baja y 5 y 6 casi no existe. ¿Y qué significa la G cuadrada? La G cuadrada lo van a ver muchas veces en muchos estadísticos. La G cuadrada lo único que hace es decirles, tienes una población hipotetizada, una distribución hipotetizada que se ve así, compárala con otra frecuencia que se ve así. Es decir, estereotipadamente es la frecuencia que deberían de ver. La real es esta, su población A, yo las comparo y la G cuadrada me dice si son diferentes o son iguales, ¿no? Entonces, cuando venimos acá y la probabilidad es mayor a 0.05, quiere decir que sí son, ¿no? Que son
que no son diferentes, que son iguales. Que la población A que nosotros o que los autores vieron dentro de sus observaciones es igual a las que se han obtenido en observaciones previas. Esos son observados en la tarde de un día laboral. En la población B, la misma tendencia es observada, pero la proporción de peatones solitarios es más baja que en la distribución de Poisson hipotetizada, mientras que la del segundo grupo es más grande de lo que se había esperado. Y por eso la G cuadrada es una G cuadrada menor a 0.05. Es decir, vean que como aquí es mayor a 0.05, aquí es menor, se notan diferente, ¿no? Incluso. Y entonces esto quiere decir que en la población hipotetizada que se ha observado de manera frecuente y la que observaron los autores hay diferencias, ¿no? Aquí hay, basados en una distribución Poisson, mucho menos personas en individual y mucho más personas en dúos. Están observados en sábado en un camino popular comercial, más personas tomando el día con amigos. Y esos amigos van de dos en dos. Esto es lo relevante de esta investigación. Se van a encontrar lo hipotetizado de que deberían de verse como una distribución Poisson, donde hay más personas solitarias y de ahí va hacia abajo. Aquí no, aquí hay más personas que van de dos en dos, porque pues es un día de comercios, ¿no? De ir camino. Entonces eso es como relevante. Luego tenemos la velocidad, esa es otra cosa que vamos a nosotros ver dentro de nuestro trabajo. Ustedes imagínense, van a estar en la calle Copilco, van a estar haciendo sus grabaciones. Necesitamos marcar la calle con una serie de, pues, ¿cómo se llaman esto? Como diurex, fosforescentes, ¿no? Para que podamos ponerlos en la calle, saber cuánto están caminando en preciso momento una persona que llega a nuestra primera indicación y termina en la última, para saber cuál es la velocidad. Grabamos y vemos cuando entra cuadro, cuánto se tarda en caminar 100 metros, 200 metros, e ir contando su velocidad, ¿no? Es la parte pesada de la práctica, ¿no? Que ustedes vayan de uno en uno. Ojalá podamos tener un software, pero no ha sido posible. De uno en uno vamos viendo cuánto tiempo se tarda la persona en caminar, ¿no? Entonces tenemos a las personas que van de dos, en grupos de dos, las personas que van en grupo de tres y grupo de cuatro, y vamos viendo cuánto se tardan en caminar. Esta gráfica es la que tenemos que aprender a hacer en R, es una ANOVA de dos vías, y la ANOVA de dos vías es muy sencilla. Simplemente tenemos una variable dependiente que siempre se anota aquí, ¿no? Es la velocidad promedio, metros sobre segundos, cuánto tiempo se tardan o de qué depende la velocidad de un grupo, de si va en grupos de dos, de tres o de cuatro. Primera variable independiente, segunda variable independiente, población de baja densidad, población de moderada densidad. Y aquí vemos el grupo, este más clarito es la población A, este más oscurito es la población B, bueno, son los intervalos de confianza. La media está aquí, pero puede ir de aquí hasta acá. Y lo que vemos que es, bueno, aquí la población A, que es esta, ¿no? La de baja densidad, parece que recorre más metros sobre segundos que toda la población B, más lenta. Y la población B es mucho más lenta, se recorre menos metros sobre segundo cuando va en grupos de 4. Los que van en grupos de 2 pues, parecerían ser mucho más rápidos y se acercan más al grupo de baja densidad. Pues, como es baja densidad, pues pueden ir más rápido. Entonces, esto usualmente se le llama como una nova. Una nova, ¿por qué? Porque tiene una variable dependiente, que es la velocidad, y dos variables independientes, que es el tamaño del grupo y la densidad. Es lo que necesitamos saber. Ya les puedo pasar un video donde habla un poquito de los modelos para que les quede más idea. Pero este es el modelo que vamos a utilizar.
Tiene algunas otras mediciones, por ejemplo, los ángulos, que son las personas, los tienen capturados, ¿no? Con drones, ¿no? Saben dónde están y visualizan cuáles son los ángulos que tienen para ver cuáles son los que tienen más distancia y qué tan rápido caminan. Esta es la forma como se ve la estructura de las personas con menor densidad, vean cómo van más rectos, con mayor densidad, pues tienden a hacer su estructura V y hay mejor comunicación. Algunas otras observaciones y eso sería todo. Entonces, les dejo la grabación. Ya vieron ahí mi fotografía. Ya les dejo la grabación y y por favor si tienen alguna duda o demás, la pueden poner ahí debajo del video para algún comentario o demás de cómo de alguna duda que se tenga sobre este tema. Por favor, déjenlo en los comentarios de YouTube para que yo pueda ver esos comentarios, contestarlos, sus compañeros lo puedan contestar y empecemos a visualizar muy claramente la práctica. Lo que vamos a hacer el jueves es ya leer el protocolo y afinar las cosas de cómo debería de verse ese protocolo. El protocolo ya está hecho. Yo se los mando en un momentito para que lo vayan revisando y el jueves nos organizamos por equipos para ver cuál va a ser la calle en específico, cómo vamos a hacer la grabación, cómo vamos a medirlo. Si no nos da tiempo en ese mismo momento, si nos da tiempo, perdón, en ese mismo momento, vamos a la calle, la visualizamos, la medimos y ponemos nuestras etiquetitas, ¿no? Otra cosa que va a ser relevante dentro de la práctica, bueno, a veces tiene que ver con entender un poco más de qué significa la observación y a lo mejor algún artículo de ética que vamos a ir viendo también, ¿no? Para que antes de que se haga la práctica hayamos visto al menos un tema de observación y un tema de la ética que vamos a seguir, pero ustedes van a tener completito su protocolo para que lo único que vayamos es irlo siguiendo, lo vamos a ir adecuando y demás para que se pueda quedar. También ahí tenemos algunas ayudas para la práctica, algunas ayudas como de cómo se ponen las observaciones empíricas en términos de cuál es la cámara, de qué marca y demás, cómo se computa por la velocidad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el grupo A y el grupo B? ¿Cómo se calcula la densidad poblacional? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa los cuadros de observación que tienen también las cámaras? Etcétera, 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 ¿no? Eso lo vamos a ver también y vamos afinando nuestra práctica para que el día jueves ya quede un poco más claro. ¿Bien? Bueno, voy a subir el video. Gracias.